Imagina despertar una mañana y descubrir que ya no eres humano. Que tu cuerpo se ha transformado en un insecto monstruoso. Ese es el destino de Gregor Samsa, protagonista de La Metamorfosis, la célebre novela corta publicada en 1915 por Franz Kafka. Desde la primera línea, el lector se ve atrapado por lo absurdo y lo inquietante. Una mañana, al despertar de un sueño intranquilo, Gregor Samsa se encontró transformado en un insecto monstruoso. No hay explicaciones, no hay causas. Solo la crudeza de lo imposible convertido en realidad. A lo largo de la obra, vemos cómo Gregor, antes un trabajador incansable que sostenía a su familia, es poco a poco rechazado, aislado y tratado como una carga. Su transformación física se convierte en una metáfora de la deshumanización. Cuando ya no puede producir, cuando deja de ser útil, su valor como persona desaparece ante los ojos de quienes lo rodean. Kafka, maestro del absurdo, nos confronta con la fragilidad de la existencia, con el rechazo, con la soledad. Lo que más duele de la historia no es la monstruosa apariencia de Gregor, sino la frialdad con la que su familia lo abandona. Un dato curioso es que Kafka pidió en su testamento que sus obras fueran destruidas. Fue gracias a su amigo Max Brod, que desobedeció su voluntad, que hoy podemos leer La Metamorfosis y el resto de su legado. Con esta obra, Kafka dio origen al término kafkiano, usado para describir situaciones absurdas, opresivas e incomprensibles. Y es que La Metamorfosis no solo cuenta una historia extraña, es un espejo en el que nos vemos reflejados. Nos recuerda lo fácil que es ser olvidados, lo frágil que es nuestra identidad, y cómo la soledad puede ser más monstruosa que cualquier transformación física. Más de un siglo después, la figura de Gregor Samsa sigue estremeciendo, porque todos, en algún momento de la vida, hemos sentido la incomprensión y el aislamiento que esta obra refleja. La Metamorfosis, Franz Kafka. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó. Convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón, y al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo. Su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado, y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces, cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. Qué cansada es la profesión que he elegido, se dijo. Siempre de día. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes, estar pendiente de los enlaces, de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales, y en las que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo con todo. Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente, se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Estoy atontado de tanto madrugar, se dijo. No duermo lo suficiente. Hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo, con el jefe que tengo, hiciese lo mismo, me despedirían en el acto. Lo cual
Probablemente sería lo mejor que me podría pasar. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese marchado. Hubiera ido a ver al director y le habría dicho todo lo que pienso. Se caería de la mesa, esa sobre la que se sienta para, desde aquella altura, hablar a los empleados, que, como es sordo, han de acercársele mucho. Pero todavía no. He perdido la esperanza. En cuanto haya reunido la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía, me va a oír. Bueno, pero, por ahora, lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las 5. Volvió los ojos hacia el despertador, que tic-taqueaba encima del baúl. ¡Dios mío!, exclamó para sí. Eran más de las 6:30, y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. En realidad, ya eran casi las 7 menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto a las 4, por tanto, tenía que haber sonado. Pero era posible seguir durmiendo a pesar de aquel sonido que hacía estremecer hasta los muebles. Su sueño no había sido tranquilo. Pero, por eso mismo, debía de haber dormido al final más profundamente. ¿Qué podía hacer ahora? El tren siguiente salía a las 7. Para cogerlo tendría que darse muchísima prisa. El muestrario no estaba aún empaquetado, y él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no evitaría reprimenda del amo, pues el mozo del almacén, que había acudido al tren a las 5, debía de haber dado ya cuenta de su falta. El mozo era un esbirro del dueño, sin dignidad ni consideración. Y si dijese que estaba enfermo, ¿qué pasaría? Pero esto, además de ser muy penoso, despertaría sospechas, pues Gregorio, en los 5 años que llevaba empleado, no había estado nunca enfermo. Vendría el gerente con el médico del Montepío. Se desharía en reproches, delante de los padres, respecto a la holgazanería de Gregorio, y refutaría cualquier objeción con el dictamen del doctor, para quien todos los hombres están siempre sanos y solo padecen de horror al trabajo. Y la verdad es que, en este caso, su diagnóstico no habría sido del todo infundado. Salvo cierta somnolencia, fuera de lugar después de tan prolongado sueño, Gregorio se sentía francamente bien, además de muy hambriento. Mientras pensaba atropelladamente, sin decidirse a levantarse, y justo en el momento en que el despertador daba las 7 menos cuarto, llamaron a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama. Gregorio, dijo la voz de su madre, son las 7 menos cuarto. No. ¿Tenías que ir de viaje? ¡Qué voz tan dulce! Gregorio se horrorizó al oír en cambio suya propia, que era la de siempre, pero mezclada con un penoso y estridente silbido, en el cual las palabras, al principio claras, se confundían luego y sonaban de forma tal que uno no estaba seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido dar una explicación detallada, pero, al oír su propia voz, se limitó a decir: sí, sí. Gracias, madre. Ya me levanto.